Bueno, buenas noches chicos. Este videito es para brevemente darles una devolución de las respuestas que, me han enviado a las dos preguntas sobre la teoría de estimación de tamaño de software. Vamos directamente a la primera pregunta. La primera pregunta decía, supongamos que tenemos un diseño completo en casos de usos de un software que se pretende desarrollar. Entregamos ese diseño a dos grupos de desarrollo de software en forma independiente y les pedimos a ambos grupos que nos hagan una estimación de tamaño de software a desarrollar. Las dos estimaciones resultantes de ambos grupos independientes arrojarán el mismo o muy similar valor. ¿Por qué? Bueno, la mayoría ha entendido y ha dado una respuesta válida, la diría todos. En este contexto, si damos un mismo diseño a dos grupos distintos, probablemente las primeras etapas, aquellas que calculen los pesos de los casos de uso o calculen los pesos de los, los actores, probablemente ahí esa podría dar un resultado común y menos subjetivo. Pero ya cuando entramos en la segunda parte de la estimación del tamaño de software, en la parte en la cual la técnica empieza a hacer jugar los factores, tanto factores técnicos como los factores de entorno, ahí la cuestión puede ser distinta. Es decir, un grupo, por ejemplo, puede estar más familiarizado con su forma de desarrollar software, porque el grupo tiene más experiencia en esa metodología de software que viene desarrollando durante un largo tiempo, y el otro grupo no, por lo tanto puede valorar de distintas formas este factor. También, por ejemplo, la motivación. Podría darse el caso que el que está haciendo la evaluación entienda que su grupo no está muy motivado por distintas razones, por fracasos de proyectos anteriores, por cuestiones económicas, porque no están bien pagos o porque en el ambiente de trabajo no es el adecuado, y el otro grupo todo lo contrario. Entonces ahí puede haber una divergencia en la estimación. Es decir, que básicamente la estimación podría diferir en la segunda etapa, es decir, la etapa aquella que es más subjetiva y que tiene que ver, el cálculo tiene que ver mucho más con las características del grupo, la experiencia del grupo, la capacidad del grupo, el compromiso del grupo respecto de si es un grupo full time o un grupo part time, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí podría arrojar distintos resultados la métrica y es aceptable que así sea. Entonces la conclusión que uno se puede hacer es que estas métricas de estimación de tamaño de software sirven para aplicarlas al propio grupo. Es decir, no se puede comparar dos grupos distintos, con distinta cultura organizacional, con distinta productividad, con distinta experiencia, porque seguramente los resultados de productividad van a ser distintos. Entonces, la métrica sirve para aplicarla al mismo grupo y que el mismo grupo vaya conociéndose proyecto tras proyecto y vaya afinando la métrica de su propia productividad. No se puede trasladar la experiencia o mejor dicho, los datos de un grupo a otro, porque son distintos. Entonces, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, que habla de que decía, la técnica de puntos de casos de uso produce una estimación del tamaño de un software medida en un valor llamado puntos de casos de uso ajustados. Ahora bien, para obtener un valor concreto en horas hombre de esfuerzo, ¿qué concepto o métrica debo aplicar? Y acá todos han contestado bien, pero también habría que hacer algunas aclaraciones. Primero, el concepto que hay que aplicar es que
lo que obtengo efectivamente es un tamaño de funcionalidad, lo tengo que llevar a esfuerzo. Y eso lo hago a través de una métrica de productividad. Es decir, transformo puntos de casos de uso en horas hombre. ¿Con qué lo hago? Lo hago con lo que nosotros veíamos en clase, yo propuse 3 métricas para ese, hay varias más, como siempre menciono, pero nosotros hemos visto básicamente 3 métricas. ¿Sí? Métrica, la de Karner, la métrica de Bargy y la métrica que contabiliza en función de los valores medios de los factores de entorno. Cualquiera de esas métricas se pueden aplicar. Lo que hay que tener claro que el primer proyecto de software, cuando hagamos el primer proyecto de software, seguramente la estimación va a ser muy, por decirle de alguna forma, errada. Entonces, nuestro primer proyecto de software nos tiene que servir para ir mejorando la métrica que vamos a usar en los próximos proyectos de software. Es decir, nuestro primer proyecto de software lo podemos aplicar cualquiera de estas métricas, las que creamos más convenientes según nuestra organización. Pero cuando vamos avanzando en el proyecto de software, vamos tomando medidas de todo el avance y terminado el proyecto de software, vamos a decir, bueno, hemos tardado tantas horas hombre en desarrollar este proyecto de software y este proyecto de software tenía tantos puntos de casos de uso. Entonces, con una regla de 3 simple, podemos obtener cuánto en nuestro caso, en nuestro contexto, para ese proyecto de software, cuánto horas hombre se le debe asignar o se le asignó a cada punto de casos de uso para el primer proyecto. Ese valor lo podemos luego usar en el segundo proyecto de software. Si es similar, con todas las, o variándolo en función de la diferencia que pueda tener el segundo proyecto de software y así sucesivamente, de manera tal que vamos a ir afinando nuestra métrica en la medida que nosotros vamos conociéndonos mejor como organización y en la medida que vamos obteniendo un valor de productividad más cercano a la realidad. Bueno, eso son las respuestas, lo que les quería comentar. En general han estado todos muy bien. Espero que haya sido claro y bueno, como siempre digo, nos contrataremos en la próxima actividad. Cuídense. Hasta luego.